crónicas, las crónicas también de los reyes de Israel. Entonces, hoy notamos que el libro tiene como nombre Divrei Yamim, el libro de los eventos. En el texto hebreo, en la Septuaginta recibe el nombre de las cosas omitidas o restantes o paralipómeno. Es decir, va a tratar sobre algunos aspectos de la historia de los reinos que no fueron consignados en el libro de los reyes. O sea, este es como si fuera una especie de, no digamos apéndice, sino que desarrolla ciertos aspectos que no fueron tocados en el libro de los reyes. Y es importante realmente el estudio porque hace un énfasis interesante primero, los reyes estaban explicando cómo se hace la transición entre la etapa patriarcal y la monarquía. Ahora, digamos que Crónicas pretende responder a la pregunta de cómo sigue conservando el pueblo la identidad cuando ya no existe la monarquía, cuando ya se da toda la parte del exilio y que Israel pierde su identidad cultural porque ya no están en la tierra, ya no están en el templo y perdieron su identidad político-religiosa porque llega al final de la dinastía de los reyes. Entonces, frente a esas etapas es que se plantean todas las preguntas. Los antecedentes históricos del libro son muy, muy interesantes y es complejo de determinar. La discusión sobre la datación y sobre los antecedentes históricos todavía sigue siendo objeto de un debate intenso desde las diferentes escuelas, sobre todo porque si nosotros vimos el libro de Samuel, citaba ciertas fuentes paralelas, el libro de los Reyes también, pero quizás Crónicas es el que más cita fuentes de todos los anteriores. O sea que sin duda que el proceso de redacción fue mucho más complejo que de pronto los otros dos, porque en este libro ya vemos usadas como fuentes al libro de Samuel, al libro de los Reyes y otra cantidad de textos que no son mencionados. Entonces la complejidad de la composición requiere un estudio que se excede a lo que nosotros podemos trabajar en una clase de introducción. Pero sí es muy importante por lo menos de que sin duda el autor llegó a vivir por lo menos en la etapa del post-exilio. Podemos leer en el libro de segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 22. Sí, hay bastante debate. Lo que se puede inferir es, y ahora veremos un dato interesante, ¿dónde termina el libro de las Crónicas? El segundo libro de Crónicas, 36, 22 al 23. Y en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste envió a proclamar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha designado para que yo le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. Quien de entre vosotros sea de su pueblo, el Señor su Dios sea con él y suba. Es decir, el libro termina empalmándose también con la
con el Esdras y Nehemías, que relatan cómo se desarrolla el cumplimiento del decreto de Ciro de la vuelta de los expatriados. O sea que tendríamos que datar el libro más o menos de una época posterior a la época en que Ciro emitió el decreto. Entonces, desde ese punto de vista, más o menos estaríamos hablando del 500 y algo. Otro dato interesante es que en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 29, versículo 7, se menciona una moneda persa. La parte de la ofrenda del pueblo para la construcción del templo se menciona en darix, que era una moneda persa. Que el darip se estableció por Darío y se acuñó cerca del 515. Entonces, la datación del libro está después del reinado de Darío, más o menos después del 515, pero sin que se pueda definir una fecha. Más allá de esos datos de pronto históricos, no es posible fijar una fecha precisa de la autoría del texto. Sin embargo, note cómo comienza el libro de las Crónicas. En el primer libro de las Crónicas, para que usted vea hasta dónde se extiende el libro, es una recapitulación de toda la historia desde la creación hasta el destierro y la vuelta del pueblo a su tierra. Todo el libro de las Crónicas es una relectura de toda la historia, pero todavía conservando la clave de la monarquía, del pueblo y de la alianza que hemos venido desarrollando. Si usted ve el primer libro de Crónicas, comienza con descendientes de Adán y Noé. O sea, vuelve a hacer una relectura de toda la historia. Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalael, Jared, Enot, Matusalén, Lamed, Noé, Sem, Cam, Jafet. Capítulo 1, versículo del 1 al... Ese es el primer libro de las Crónicas. Comienza hablando de las genealogías. Desde Adán. O sea que estamos hablando de un periodo de la historia de Israel bastante largo, desde Adán hasta Ciro. Termina el segundo libro de Crónicas en el 539, que es el gobierno hasta donde gobernó Ciro. Comenzando desde Adán. O sea, está haciendo una relectura de la historia para explicar cómo llegó el pueblo al exilio y cómo ahora el pueblo está retornando a la tierra. Después Esdras y Nehemías nos van a describir cómo fue la vuelta, cómo se estableció de nuevo el pueblo, cómo se comenzó la restauración después del cautiverio babilónico y después que ya cambió de Babilonia a los medos y los persas. También vemos toda esa parte de lo que nos registra el libro de Daniel sobre el cambio de imperios del babilónico al Medo-Persia, y después de cómo los persas tomaron la preeminencia y cómo un rey persa decreta que termine el fin del destierro. Entonces es un periodo de tiempo bastante largo y que muestra la soberanía de Dios sobre todas las naciones de la tierra, porque termina un rey pagano haciendo la voluntad de Dios, proclamando un decreto para que el pueblo que había vivido en sus tierras bajo el cautiverio pueda subir de nuevo a Jerusalén y reedificar el templo y todo lo demás. Estaríamos entonces
uniéndonos a la figura del segundo templo, ya con Esdras y con el libro de Nehemías, que entre otras cosas, el libro de Esdras y el libro de Nehemías entronchan porque Esdras comienza a hablar desde el decreto de Ciro, cómo Ciro volvió a que el pueblo regresara. Entonces vemos que la expresión habla de los anales de la historia, pero los anales de la historia del pueblo desde la creación. Es como una relectura interesante de la época de los patriarcas, de todo lo demás, y si uno va viendo, en el capítulo 1 comienza la descendencia. Después en el capítulo 2 habla de la descendencia de los hijos de Jacob. ¿Por qué? Porque ya viene Israel para llegar al reinado de Israel, pero pasa por la época patriarcal. Después viene en el capítulo 3 los hijos de David, toda la parte de la herencia davídica. Capítulo 4, los descendientes de Judá, los descendientes de Rubén, los descendientes de Leví, en el capítulo 6, para ir uniendo. Miren qué pasa por resalta algunas instituciones, porque después en este texto van a ser importantísimas la relación entre el reinado y el culto. Por eso va uniendo las familias sacerdotales con las familias que hacen parte de la monarquía. Benjamín, descendientes de Isaacar y de Benjamín. ¿Por qué? Porque Benjamín vendría a estar unida a la tribu del rey. Porque se acuerdan la historia de la división, Benjamín quedó del lado de Judá, anexada a la dinastía de David. Entonces por eso el texto retoma los descendientes de Benjamín, para hacer la lista de los descendientes de Benjamín que regresaron también con el destierro, o sea, después del exilio. Después del capítulo 9 viene a desarrollar el regreso de Babilonia y toda esa parte. Desarrolla la muerte de Saúl para explicar lo que ya Samuel había desarrollado, pero toca otros temas que Samuel no había desarrollado. La muerte de Saúl y los hijos de Saúl para llegar al comienzo del reinado de David en el capítulo 11. Entonces, esa es la estructura del texto es bastante interesante, pero sobre todo lo que quizás más da complejidad es las fuentes del libro. Rápidamente les voy a leer las fuentes que cita Crónicas. El libro de los reyes de Israel y de Judá, ya citado en el libro de Samuel y en el libro de los reyes. Lo cita Segunda de Crónicas 27:7, 35:27, 36:8. El libro de los reyes de Judá, el libro de los reyes de Israel, los hechos de los reyes de Israel, el Midrash de los reyes, una interpretación, como un comentario del libro de los reyes. Y cita también títulos de libros proféticos. Por ejemplo, los hechos de Samuel el vidente, los hechos de Natán, los hechos de Gad el vidente, profecía de Agías de Silo, visión de Ido el vidente, hechos de los profetas, del profeta Semayás, el profeta Ido, hechos de Jehú, hijo de Hanani, historia de Osías, redactada por Isaías, visión de Isaías, hechos de Josai y lamentación de Jeremías. Claro, todo eso está. Los hechos del profeta Natán están en Primera de Crónicas 29:29 y en Segunda de Crónicas 9:27. Vamos a leer algunos porque obviamente no podemos leer todos, sino nada más en la fuente nos tiramos toda la clase. Pero sí para que veamos por lo menos los hechos de Jehú, segundo libro de Crónicas 20:34. Alguien que lo lea.
Otra persona que vaya buscando Lamentación de Jeremías, segundo libro de Crónicas 32-35. ¿Qué dice? Los demás hechos de Josafat, primeros y postreros, he aquí, están escritos en las palabras de Jehú, hijo de Hanani, del cual se hace mención en el libro de los reyes de Israel. Cita de cita. Miren la complejidad del asunto. Ya va integrando la cita del libro de los reyes, pero además de eso cita o explica una fuente que fue usada por el libro de los reyes. O sea, todavía más complejo. Y obviamente de esa fuente lo único que nos queda es lo que se recopiló en el libro de Crónicas, que de nuevo no sabemos la extensión de dónde hasta dónde tomó la cita, porque como explicábamos, en esta literatura todavía no está la costumbre occidental de abro comillas y cito y desarrollo y cierro comillas y ya yo sé que la extensión citó de aquí a acá. No sabemos cuánto quedó ahí consignado. Segundo libro de Crónicas 32-35. Y vemos lo interesante, que estamos usando fuentes reales, segundo libro de Crónicas 32-35, y profetas. Segundo de Crónicas 32-35. ¿Cuál es el que cita hasta el 33 de Pablo? 32. Los demás hechos de Ezequías y sus obras piadosas, he aquí, están escritos en la visión del profeta Isaías, hijo de Amós, y en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Imagínense ese detalle, dice, los demás hechos están escritos en Reyes y en la visión de Isaías de Amós. Ahora, tocaría buscar en el libro de Isaías a dónde se refiere. Entonces, el cruce de fuentes y de documentos del libro de Crónicas, ¿por qué? Porque el libro de Crónicas ya está haciendo, nosotros le diríamos una antología, una especie de antología. Él está recapitulando desde Génesis. Entonces, las genealogías que tiene el libro de Crónicas, obviamente, ¿de dónde salen? De la genealogía que están en las fórmulas Toledot, ¿se acuerdan del Génesis? Y retoma las otras y va haciendo y va diciendo todas las fuentes que recopiló en todo ese trayecto de tiempo desde Génesis hasta Ciro. Entonces, compleja cómo recopiló eso, de dónde sacó el material, cuánto de ese material que cita quedó dentro del propio libro de Crónicas. Es una tarea que todavía hoy no tenemos cómo resolver. ¿Quién puede hacer que todo cuadre de manera tan perfecta? El Espíritu Santo, recordándole al escritor, oye, cita esto, porque de otra manera yo digo, imposible. Y así, Hechos del profeta Semayá, segundo libro de Crónicas 12:15. Pastor, tengo una pregunta. Cuando alguno de estos libros, Reyes o Crónicas, menciona a hombres que de pronto nosotros son conocidos como Amós, Isaías, ¿puedo tener la certeza de que son los profetas de los cuales yo tengo conocimiento? Sí, son los profetas canónicos. Okay. Lo que nos muestra es cómo ya el autor recoge incluso ambas tradiciones, porque menciona profetas del norte y profetas del sur. O sea que ya habían como confluido todas esas tradiciones proféticas de ambas partes y fueron recopiladas. Ahora ya sabemos que el reino de Judá ya también conoce todo el ministerio profético de los que fueron ministros o profetas en Israel antes de la división. O sea, ya acá se sabe que ya se tienen esas fuentes.
que ya se pasó. Note el proceso que surge el texto. Primero el profeta lanza los oráculos o dice la profecía verbalmente. Posiblemente los primeros discípulos conservan eso de viva voz y lo van repitiendo y lo van repitiendo. Luego se van consignando por escrito esos discursos de los profetas. Y aquí ya tenemos una tercera etapa que es una compilación de esos discursos y una unión de esos discursos en toda una trama de la historia desde aquí hasta la época presente. Una labor de resaltar. Y lástima que este es uno de los libros menos leídos de la Biblia. Y realmente el autor hizo un gran esfuerzo por compilar la historia del pueblo desde el Génesis hasta la época del exilio en Babilonia. Y fue uniendo temas teológicos como el pacto, la adoración y todos esos temas que son interesantísimos de ver. El género literario es muy parecido a las fórmulas Toledot que nosotros conocimos en la etapa de los patriarcas. Esta es la descendencia de, y comienza la lista. Pero es importante que, sobre todo, toda esta genealogía nos puede ir uniendo con las genealogías que nosotros vemos en el Nuevo Testamento. Y fue un género literario que incluso fue utilizado por Mateo. Cuando usted ve el nacimiento de Jesucristo fue así y comienza la genealogía. Resulta que la genealogía tiene también un propósito teológico y es que muestra el señorío de Dios en las diferentes etapas del desarrollo de la historia, y Mateo a propósito está uniéndose a esa tradición de hijo de, después Crónicas, los hijos de, y después Mateo va a decir, nuestro Señor viene por todas estas genealogías, lo que de una vez nos conecta con la dimensión histórica del Señor, con la humanidad verdadera, con la encarnación y con todas esas doctrinas importantes. Porque Mateo también retoma desde Abraham hasta David, hace una recopilación. Es evidente que ni Crónicas desarrolla todas las genealogías, porque él resume por familias y por eventos las más importantes, pero usa un género que nos ubica dentro de la historia. Realmente, digamos que toda la postura conservadora ha creído que el objetivo de esas narraciones es precisamente, o de esas genealogías históricas, es precisamente resaltar que sí se trata de un libro que pretende dar una explicación histórica a lo que sucedió y que se propone mostrar la providencia de Dios, que se propone demostrar el reinado de Dios sobre su pueblo en todas las etapas y procesos históricos de ese pueblo, desde Adán hasta David. Siempre resaltando un punto, la fidelidad de Dios, la infidelidad del pueblo. Siempre vemos ese contraste que es muy evidente y marcado. En el libro nos habla de la prehistoria de la dinastía davídica. ¿Y por qué unirlo con Adán? Pues muy sencillo, porque ya desde Adán se había prometido una simiente. Ya a Abraham se había prometido una simiente que se extendería hasta todas las naciones de la tierra. Después vemos que esa simiente va unida al tema de la monarquía. La profecía de Natán, una casa para David, una simiente para David
que se siente eternamente en el trono de David. Pero resulta que ha desaparecido la casa de David, porque Babilonia ha exiliado a Judá. Y el pueblo se pregunta, ¿eso significa que Dios ha desechado el pacto con el pueblo? ¿Eso significa que ya no habrá más una simiente? Esa era la pregunta. ¿Qué pasará ahora con nosotros? ¿Acaso la infidelidad de los reyes y toda la corrupción que ya fue denunciada ha hecho una distancia entre Dios y el pueblo de tal forma que hemos sido olvidados y desechados? El cronista comienza a decir, Adán falló, Abraham falló, los patriarcas, y Dios ha mantenido el pacto, la promesa. Ahora, como una señal de esperanza, el cronista termina en el anuncio de, y Dios ha ordenado que el pueblo vuelva a la tierra del pacto, a la tierra de la promesa. Eso es un aspecto muy significativo porque va uniendo las diferentes etapas de la historia del pueblo. Y así va el libro desde el primer capítulo de Crónicas hasta el capítulo 9. Después viene la historia de David y Salomón, que va desde primer libro de Crónicas, capítulo 10, hasta el segundo libro de Crónicas, capítulo 9. Y ahí vemos otra vez los contrastes que va haciendo el libro, centrándose en los hechos de David y lo que David hizo para el culto del pueblo. El relato abarca un cuarto de toda la obra y destaca, entre otras cosas, todo lo que el rey hizo para el culto del Señor, para la instauración del templo, y ustedes ven que se detiene en toda esa parte. ¿Qué es importante para resaltar aquí? Va unida la monarquía al culto. Y si usted ve, el libro de Crónicas omite muchos hechos que en Reyes sí están. No habla nada de la historia de Betsabé, por ejemplo, no habla nada de los desórdenes de Salomón. Se centra en lo positivo que estos reyes hicieron con relación al culto hacia el pueblo y se detiene exclusivamente en el ámbito religioso del pueblo. Es donde más gira entre reino y adoración. Y el relato incluso de Crónicas, de los capítulos 10 al 20, concluye con las recomendaciones que David le da a Salomón para la construcción del templo. Pues miren que lo que pasa de un hijo a otro son las recomendaciones de sigue con el culto, mira lo que se ha venido haciendo para instaurar un culto único en la ciudad de Jerusalén, un templo único y todo. Y esos son, digamos, lo que une el traspaso de Salomón de David a Salomón. Podemos ver en primer libro de Crónicas 17. Es casi un milagro que todo lo que le pasó al pueblo de Israel, obviamente Dios no permitió que su pacto, su enseñanza sobre él no se perdiera con el tiempo, porque después de todo lo que le pasó al pueblo judío, humanamente hablando, se hubiera olvidado totalmente a Dios y de todas sus promesas y de todo su pacto, si no hubiera levantado profetas, si no hubiera levantado hombres para estar recordando fielmente sus promesas y que las iba a cumplir. ¿Ya? Es que si uno ve humanamente hablando, nosotros estamos hablando de un pueblo que vivió 70 años, un cautiverio en una tierra extraña,
en una cultura completamente diferente, en todo, en arte, en política, o sea, creo que no hay un antecedente histórico para eso en otra nación. Y que a pesar de una circunstancia tan adversa culturalmente, incluso nosotros vemos la diferencia con Israel, con las otras 10 tribus. Salieron al destierro y ellos nunca más recuperaron una identidad ni volvieron después de eso. Alguno que otro habrá regresado, pero como tal nunca volvieron a esas tribus a reagruparse. Lo que sí sucedió aquí, que el pueblo regresa y retoma ciertas instituciones, que eso ya se va a ver es en Esdras y Nehemías, cómo se restaura la ciudad, se vuelve a restaurar el templo. Pero ya nada más, por eso las crónicas desarrollan mucho los levitas, las genealogías levitas, las genealogías de los reyes de Judá y las genealogías de los benjamitas, porque ya también ellos van a ser los que van a ser parte del regreso. Entonces, a partir del segundo libro de Crónicas, en el capítulo 1 al 9 se concentra más que todo en el relato sobre Salomón. Vemos cómo siguen funcionando aquí las estructuras por ciclos. El ciclo de David, el ciclo de Salomón, como el ciclo de Samuel, el ciclo de esto. Sigue usando el autor esa fórmula y también los ciclos tienen que ver con esas genealogías. Esas genealogías van haciendo de conectores entre esas etapas. Segundo libro de Crónicas 10, del 36, del 10 al 36 también relata esa complejidad. Pero quiero que veamos algo interesante. En la parte desde el 10 al 29, se detiene sobre todo en varios reyes, en los reyes piadosos, y hace un contraste con los reyes impíos. Y va haciendo unos contrastes interesantes entre todo eso. Se detiene sobre todo en la parte de la conquista de Jerusalén, en los capítulos 10 al 12, en el reconocimiento en Jerusalén de David como rey, en el traslado del arca a la ciudad santa en los capítulos 13 al 16, en la organización de los levitas en el capítulo 23 y de los cantores de los sacerdotes en el capítulo 24 y los cantores en el capítulo 25. O sea, es bien interesante lo que el cronista desarrolla, esos temas de cómo se organizó con tanto detalle el culto del templo y todo eso no se encuentra en el libro de los reyes, a pesar de que está relatando la misma historia. Lo que muestra también un eje importante de cómo en el destierro, o parte de lo que permitió la supervivencia del pueblo en el destierro, fue la identidad cultural, el culto, la adoración, la fidelidad a la ley y a un sistema de adoración monoteísta. Eso es lo que conserva. Y entonces eso va a unir no prevaleció todo lo que David hizo, pero sí esa parte de fortalecer el culto, fortaleció al pueblo para que resistiera a toda esa parte. En el segundo libro de Crónicas, del 10 al 36, se detiene también sobre todo en la dignidad del culto promovida por Josafat. Segundo libro de Crónicas, del 17 al 20. Las restauraciones o los avivamientos religiosos promovidas por los reyes de la dinastía de David. Entonces, esa sería como la herencia de David, la herencia positiva de David. Tenemos a un Josafat
tenemos a un rey Ezequías y tenemos a un rey Josías. Ezequías del capítulo 29 al 32 y Josías del capítulo 34 al 35. Esos fueron los reyes, digamos, que hicieron reformas religiosas y que resaltaron y volvieron al pueblo a la teocracia y a la adoración verdadera. Y en esos periodos de esos reyes se restauró la bendición de Dios, se restauró el culto, incluso Dios concede que aparezca el libro de la ley. Junto a esos reyes aparece el rey Joaquín y otros que ya no hicieron como estos reyes. Vamos a ver el relato de segundo libro de Crónicas 36 del 11 al 16. Sí. Del 11 al 16. Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos del Señor su Dios. Mire la fórmula de apertura y enseguida hace un juicio de valor sobre este rey. Dice, e hizo lo malo ante Dios. Y no se humilló delante del profeta Jeremías. Eso ya lo habíamos visto en la clase anterior, cómo va unida la monarquía a los profetas y cómo la institución que era la monarquía, Dios le colocó un contrapeso que eran los profetas. ¿Cuándo surgía un profeta? Cuando el rey no estaba guardando la dignidad y la función o el rol que el Señor le había encomendado como guardador del culto, como ayuda del culto y como persona que se sometía a la autoridad de Dios representada por la ley de Dios. Recordemos que era una obligación del rey mandar a hacer una copia de toda la ley, tenerla en su posesión y leerla de día y de noche para temer al Señor y para gobernar de acuerdo a esa ley. Entonces, lo que debía gobernar, o quien debía gobernar a la nación, era Dios, por medio del rey, quien aplicaba la voluntad de Dios establecida en la ley para el pueblo. En igual sentido, el sacerdote, en nombre de Dios, enseñaba al pueblo la voluntad de Dios, cómo adorarlo y cómo debía vivir como pueblo de Dios, respetando las instituciones que Dios había establecido. Cuando ninguna de esas instituciones establecidas ejecutaba lo que Dios le había encomendado, surgía la figura del profeta. Para decirle a quién, rey, tú eres el pastor de Israel, tú estás descarriando las ovejas. Y usted, si lee con detenimiento, el mensaje de los profetas es, arrepiéntanse porque están haciendo esto, esto, esto y esto. Casi siempre el mensaje del profeta era, rey, te has apartado de la ley de Dios. Rey, te has vuelto a los ídolos como la ley lo prohíbe. Rey, estás haciendo esto como Dios lo prohíbe. Y en igual sentido, ese ministerio profético se cruzaba también con el ministerio sacerdotal. La función principal del sacerdote era enseñar la ley al pueblo. Pero cuando ese sacerdote no estaba cumpliendo con esa función, el profeta también le decía, sacerdote, te estás apartando de tu función, estás usurpando funciones, o al uno o al otro, porque eso sucedía muy a menudo, que el sacerdote quería gobernar en lugar del rey, o que el rey estaba entrometiéndose en los asuntos que no eran de sus competencias sacerdotales, y Dios levantaba la figura del profeta para corregir esa digámosle, anomalía. Sí, y uno ve
que los profetas se cruzan mucho con el ministerio de los reyes. Y ya vimos la tabla de todos los profetas que actuaron en la época de los reyes. Y ese es un punto muy interesante. Y se puede ver que a pesar de que Dios delegó, Él seguía siendo el gobernante de su pueblo. Y cuando el gobernante que Él había delegado se estaba apartando, Dios lo disciplinaba, mandando al profeta: te estás apartando de mi voluntad. Seguía siendo en ese sentido una teocracia en forma de un rey, pero realmente Dios nunca se despojó de su soberanía sobre el pueblo. De hecho, ejecutó los juicios como rey del pueblo. Y en el momento que Él quiso, por su voluntad, mostró incluso su soberanía sobre los reyes de otras naciones que Él mismo había utilizado para castigar al pueblo. El ejemplo es Ciro, donde el mismo Ciro en el decreto dice: el Dios Altísimo, el Dios del cielo, Él ha determinado que su pueblo suba a su tierra y a su templo. Un reconocimiento que muchos de los reyes de Israel no estuvo. Entonces, impresionante cuando uno incluso ve esas palabras en los reyes de Babilonia, porque hasta el mismo Nabucodonosor dice: alabo y exalto al Dios del cielo, tal. Y uno ve a los reyes de Israel, que en su mayoría desecharon el pacto y la voluntad de Dios y fueron desobedientes. Eso debía impactar al pueblo de Israel. ¿Cómo es posible que mientras nosotros conocimos los reyes que venían de la dinastía de David, legítimos reyes por la voluntad de Dios que estableció este sistema, y muchos de ellos no entendieron la voluntad de Dios como este rey pagano lo está haciendo? ¿Cómo él entiende que Dios es rey sobre Israel, sobre esta tierra y sobre este templo? Incluso cómo este rey va a poner de sus recursos para que el pueblo cumpla la voluntad de Dios. Ahora, plantéese que en ese mundo, en la cuestión de choques entre reyes no era simplemente un asunto de mera política, sino que ellos decían: ¿acaso los dioses de Babilonia son más fuertes que el Dios que custodia el templo? ¿Cómo es posible que estos reyes paganos hayan destruido el templo del Dios creador de los cielos y la tierra? Esa era la pregunta. Y desde ese horizonte, cuando ellos ven que ese rey proclama ese decreto, ¿qué podría pensar el pueblo? Entonces Dios gobierna no solo sobre nosotros, no solo sobre Israel, sino que Dios es rey también sobre los soberanos, entre comillas, de la tierra. De tal forma que se emite. Y note que el libro une con la profecía de Jeremías, para que el pueblo entendiera que ese decreto es el levantamiento del castigo que Dios había anunciado con Jeremías, y que ya estaba finalizando, y entonces en que era la voluntad de Él que el pueblo regresara. Y es bien interesante cómo se da, y Él le dice en el versículo, por boca de Jeremías, estamos en el cual me perdí, en el 11, e hizo lo malo y no se humilló delante del profeta Jeremías que le hablaba por boca del Señor, También se rebeló contra el rey Nabucodonosor, que le había hecho jurar fidelidad por Dios, pero endureció su cerviz y obstinó su corazón en vez de volverse al Señor, Dios de Israel. Miren cómo se describe la falta de arrepentimiento de este rey.
Dios había decretado el castigo. Y el profeta Jeremías le había dicho al pueblo, es la voluntad de Dios que vayan al destierro. Y el pueblo se resistió. Y si el pueblo no se hubiera resistido, no hubiera sido tan violenta la incursión de Babilonia y tan cruel la situación. Dios le había dicho por medio del profeta, inclinen el cuello y vayan, porque yo lo he establecido de esa forma. ¿Qué hizo el pueblo? Se rebeló. Al final fueron humillados. Asimismo, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo fueron infieles en gran manera. Pero note cómo se va resaltando, dice, los reyes fueron infieles, el pueblo fue infiel. Así que no se puede decir, no, solamente fue culpa de la clase gobernante. Dice, también el pueblo participó en los pecados de la clase gobernante. Y siguieron todas las abominaciones de las naciones y profanaron la casa del Señor que él había consagrado en Jerusalén. Ahí está la causa del destierro, dice, imitaron a las naciones, profanaron mi templo. Al profanar el pueblo el templo, Dios se retira de ese lugar y dice, ya yo no habito ahí si ustedes mismos lo profanaron. Sus propios pecados volvieron a establecer una distancia entre la presencia permanente de Dios y el Señor. Y mire cómo se vuelve a unir. Dios de sus padres, ¿de cuáles padres? Abraham, Isaac, Jacob. Otra vez nos vuelve al ciclo de los patriarcas. Dice, ustedes se apartaron del pacto que yo había hecho con sus padres. Desde Abraham se les había dicho que si no obedecían, perderían la tierra. Es en Génesis 12 donde se habla de las condiciones del pacto. Dice que si no, Dios los echaría de la tierra. Y en muchos, en Deuteronomio y todo, se va diciendo, si se apartan de esto, el día que tú digas, mi mano construyó esto y mira lo que hemos dicho, ese día los echaré de la tierra. Y es la forma como Crónicas va uniendo la historia de los patriarcas con la historia de los reyes. Cuando los reyes olvidaron el pacto de Abraham, de Isaac, de Jacob, Dios ejecutó juicio. Les envió palabras repetidas veces por sus mensajeros, es decir, por los profetas. Porque él tenía compasión de su pueblo. Mire todavía cómo sigue hablando el Señor. Por un acto de misericordia, a pesar de que profanaron mi templo, se apartaron del pacto, aún así envié los profetas para que se arrepintieran. Pero porque tenía compasión de su pueblo, significativo que todavía siga hablando de su pueblo a pesar de la desobediencia, el orgullo de su pueblo, de la rebeldía de su pueblo. Es interesante cómo la infidelidad del pueblo es resaltada o contrastada con la fidelidad de Dios en medio de la rebeldía de su propio pueblo. Y ahí vemos la disciplina de Dios para con su pueblo. Y es que la disciplina tiene la raíz en que Dios sigue siendo padre de ellos y ellos siguen siendo su pueblo. El pacto decía, tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios. Entre mí y ti hay una alianza, hay un pacto. El día que tú te apartes de eso, te castigaré, te disciplinaré, pero no quiere decir que no sea pueblo. Y de su morada. Por ellos continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios, pero ellos continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y se mofaban de los profetas hasta que subió el furor del Señor contra su pueblo y ya no hubo remedio.
Entonces él hizo subir contra ellos al rey de los caldeos, Babilonia. Está interpretando lo que sucedió con la caída de Jerusalén. Y miren que está dando una razón teológica de la caída de Jerusalén. Nosotros podríamos hacer una lectura desde la historia diciendo, bueno, si Babilonia pensaba extender su imperio, iba a necesitar el acceso al mar, iba a necesitar rutas fluviales para transportar su ejército en un plan expansionista. Necesitaba las rutas comerciales que atravesaban o que conectaban con los otros países y que pasaban por la tierra de Israel. Pero el cronista no hace una lectura desde geopolítica. Él hace una lectura desde el pacto, desde la obediencia del pueblo de Dios al pacto. Y dice, la razón no es porque Babilonia era un imperio naciente que estaba expandiéndose. La razón no está en Babilonia. No es porque ellos fueran malos, porque fueran mezquinos o porque querían ganar más tierras o más poder económico o más poder político. Les está diciendo al pueblo, ustedes se están preguntando por qué razón están en el exilio. Pues la razón no es por Babilonia, es por ustedes, por su dureza de corazón, por su orgullo, por su corazón no arrepentido, porque no escucharon mis advertencias, porque no escucharon a mis profetas. Miren cómo se hace una historia enteramente teológica de lo que estaba sucediendo ahí. Entonces hizo subir contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, y no tuvo compasión del joven ni de la virgen, del viejo ni del débil. A todos ellos los entregó en su mano. Miren lo fuerte que es esto. Y todos los objetos de la casa de Dios, grandes y pequeños, los tesoros de la casa del Señor, los tesoros de la casa y tesoros del rey y de sus oficiales, todo lo llevó a Babilonia. Note cómo está ahí construida la oración. Todo lo llevó a Babilonia. No fue el rey. No dice, el rey llevó todas las cosas. Dice, Dios todo lo llevó a Babilonia. Por mano de un rey caldeo impío. Pero el autor siempre está diciendo, quien tiene el control es Dios. Dios los trajo. Dios hizo esto. Ahí realmente hay un concepto de soberanía presente, de providencia muy, muy marcada. Y quemaron la casa del Dios, derribaron la muralla de Jerusalén, prendieron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos valiosos. Y los que habían escapado de la espada los llevó a Babilonia. Los que sobrevivieron y fueron siervos de él y de sus hijos hasta el dominio del reino persa, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías. Mire, la razón siempre es teológica. Dice, todo eso sucedió para que ustedes se dieran cuenta de que yo sí estaba hablando por medio de la boca de Jeremías. Y yo se los advertí y les dije, perderán esto. Y cuando dije por medio de la boca, vayan, se resistieron. Por eso pasó todo lo que pasó. Hasta que la tierra hubiera gozado de sus días de reposo. ¿Esto a qué se refiere? A la ley. Dios le había dicho al pueblo cuando entraron, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no digas, mi mano, mi fuerza, ¿se acuerdan de Deuteronomio? Mi poder me han entregado esto. El día que engordes y crezcas, vas a dar patadas contra el aguijón. Ese día
creerás que tú eres el soberano de la tierra, pero recuerda que es mi tierra. Y Dios había dicho, la tierra descansará cada 7 años y cada 7 cada 50 habrá un jubileo. Dejarás descansar la tierra. ¿De qué comerás? ¿De qué vivirás? De lo que la tierra por sí sola produzca. Cada 7 años vas a comer sin cultivar, sin labrar. Vas a confiar en que yo voy a hacer que se cumpla la promesa de la tierra que fluye leche y miel. Pero Dios le recuerda aquí al pueblo, no cumplieron mi ley, no cumplieron mi ordenanza. Por cada año que no dejaron descansar la tierra será un año de cautiverio, había dicho Jeremías. Porque violaron una condición del pacto, porque la posesión de la tierra estaba condicionada a la obediencia. Y lo que resalta el texto de Crónicas es la desobediencia de los reyes y del pueblo. Y después sigue diciendo, hasta que se cumplieron los 70 años. ¿Cuáles 70 años? Lo que había dicho Jeremías en el capítulo 25, versículo 11. 70 años de cautiverio. Y el primer año de Ciro, que sería el cumplimiento de los 70, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro. Es interesante, es supremamente interesante cómo el texto que comienza desde Génesis con la promesa de la simiente y después se va entronchando con la dinastía de los reyes de Israel, no termina con el ejercicio soberano de un rey de Israel, sino de un rey pagano. Esa apertura y ese cierre debían impactar al pueblo de Dios. ¿Cómo es que desde estar en manos de los reyes que Dios estableció, quedamos en manos de los reyes de las naciones paganas? Y dice, nada, no cumplieron el mandamiento que estaba como condición del pacto. Era un año de cautiverio por cada año que ellos no dejaron descansar la tierra. Ajá. 400 y pico de años, porque si recuerdas era cada 7 años, un año. Cada 6 años dejaban descansar la tierra un año. Y si fueron 70 años de cautiverio, duraron cerca de 400 y más años sin cumplir ese mandato de Dios. Miren lo reiterativo. Y Dios les está diciendo, y todo ese tiempo, 490 años, yo envié profetas y les dije, arrepiéntanse, vuélvanse. Y todo ese tiempo no escucharon, hasta que llegó el colmo de la maldad y hoy los saco de la tierra para dar descanso a la tierra y para castigarlos a ustedes. Y envió a proclamar de palabra y también por escrito por todo el reino diciendo, quiero terminar con esto porque es impresionante lo que dice ese rey. El Señor, el Dios de los cielos. Miren lo impactante, dice, que el rey que era en esa época quizás la persona más importante de la historia. El 22 en la parte B. Ah, no, mentira, el 23. Sí, del capítulo 36 del segundo libro de Crónicas, ya cerrando el... Entonces miren algo, así dice el rey de Persia, el Señor. Mírenlo. Y el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra. Impresionante, ¿no?
Lo que muchas veces no reconocieron los reyes de Israel, que el Señor era el que les había puesto ahí, como lo dijo Deuteronomio. Ahora este rey dice, el Señor, el rey de todos los reyes de la tierra, me ha delegado y me ha designado para que yo le edifique una casa en Jerusalén. Note ese término casa. ¿Se acuerda la promesa de Natán a David? Yo te daré una casa, yo edificaré una casa para ti. La dinastía de la casa de la descendencia. ¿Qué está diciendo aquí? Para que no se perdiera la promesa de la casa de David, del que iba a sentarse como rey sobre la casa de David, el pueblo tenía que volver. Porque vendría un rey por esa dinastía. Y ese rey tenía que venir a esa tierra. Ese rey tenía que venir a ese templo reconstruido. Ese rey fue nuestro Señor. Así que es supremamente impactante cuando dice que está en Judá. Quien de entre vosotros sea de su pueblo, el Señor su Dios sea con él y suba. Váyanse. Les doy permiso para salir. Vayan y reconstruyan su nación, su templo, y otra vez organícense como pueblo. ¿Cómo sigue el relato de Esdras? El primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar por todo su reino y también por escrito diciendo, así dice Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. El que de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él, que suba a Jerusalén, que está en Judá, y que edifique la casa del Señor, el Dios de Israel. Él es Dios que está en Jerusalén. Y a todo sobreviviente en cualquier lugar que habite, de los hombres de aquel lugar, que los hombres de aquel lugar lo ayuden con plata y oro, con bienes y ganado, junto con su ofrenda voluntaria para la casa de Dios que está en Jerusalén. Y note cómo dice, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá, o sea, de los reyes, y de Benjamín, y los sacerdotes, de lo que están todas las listas de genealogías en Crónicas, y los levitas, y todos aquellos cuyo espíritu de Dios había movido a subir para edificar la casa del Señor que está en Jerusalén. Y así se da la vuelta. Ciro les volvió a entregar todos los utensilios del templo para que los trajeran de regreso. Y los levitas que estaban exiliados. Por eso las genealogías de Crónicas son, sobre todo, va mostrando desde Adán, pero después va Judá, Benjamín, los levitas, porque esas son las genealogías que se conservaron. Esas genealogías servirían de guía para que los que regresaron exiliados pudieran otra vez decir, bueno, ¿quiénes van a oficiar en el templo? ¿Tú de qué familia eres? Ah, de tal familia de los levitas. Ok, tú puedes. Y así. Entonces, se ve la soberanía de Dios preparando la venida de su rey a su pueblo, a su tierra, en el momento que el Señor Dios lo estableció. Sí, en Judá. Ajá, en Judá. Lo que pasa es que acuérdense que muchos levitas estaban en Israel también y emigraron cuando la época de los becerros. Los levitas estaban repartidos en toda la tierra, pero ya en la época del cisma, los levitas se vinieron a habitar casi todos en Judá. Por eso se los llevaron al destierro. Levitas que no eran sacerdotes
que no eran levitas, porque los levitas se fueron al templo. Entonces oremos